El Señor está en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, el pueblo junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en la tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes. Y los llamó también a ellos. Dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. La palabra de Dios el día de hoy nos recuerda que Jesús es luz del mundo. Es donde vamos a centrar hoy nuestra atención. En este punto, Jesús, luz del mundo. Dice en la primera lectura: el pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Eso es aquí donde vamos a centrar nuestra atención. La ignorancia de Dios, de las cosas de Dios, de la voluntad de Dios, la ignorancia y la aceptación del pecado son las tinieblas. Eso es las tinieblas. Pero Jesús es la luz que Dios Padre envía para que se disipen las tinieblas, para que se termine el pecado y el ser humano tenga vida. Porque nosotros hemos sido creados para tener esa vida. Entonces, así como Jesús lleva esta luz a Cafarnaúm, así también la ha traído a cada uno de nosotros. Esta luz, el que la recibe, la esparce. Nadie puede llenarse de la luz de Dios y quedarse con ella. Nadie. Cuando alguien recibe la luz de Dios se nota en la vida de esa persona. Jesús va a llegar, va a mostrar, va a venir a adoctrinarnos, va a mostrarnos el corazón de Dios Padre. Por eso Jesús perdona a todos, pero a todos los que acepten dejar el pecado. Si una persona no quisiera dejar el pecado, Dios le respeta, no lo violenta, no lo agrede, le respeta. Pero la decisión que tome va a tener unas consecuencias eternas. Si acepta a Dios o si acepta el pecado, las consecuencias son eternas. Si nosotros recibimos esta luz, tenemos que aprender a vivir bajo esta luz. Y esta luz nos va a llevar a la santidad. Aunque hay muchos en el mundo que prefieren la ignorancia. Y prefieren la ignorancia porque al no saber qué es lo que Dios quiere, piensan que no lo ofenden con lo que hacen. Como yo no sabía, entonces lo que yo haga de malo no tiene mal, porque yo no sabía que era malo. Pero hay una ignorancia culpable y hay una ignorancia no culpable. Hay una ignorancia vencible y una ignorancia invencible. Cuando yo no sé algo que yo debería saber, entonces se le llama ignorancia vencible y es culpable. Cuando yo no sé algo que no puedo saber y que no está dentro de la misión que Dios me ha encomendado, es una ignorancia invencible que no tiene nada de malo. Pero vamos a ver ahorita el que recibe a Cristo, el que acepta que Cristo es el enviado del Padre, el prometido a Adán y Eva, el que Dios le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob,
que fue preparando a través de los profetas. ¿Cómo sabemos si nosotros hemos recibido la luz de Cristo y vivimos en ella o si vivimos en las tinieblas? ¿Cómo saber cómo estamos? Puede ser que pensemos que estamos bien y estemos mal, o pensar que estamos mal y estamos bien. ¿Cómo vamos a saber si estamos en la luz de Cristo? Es fácil saber si tú o si las personas que te rodean están dentro de esta luz de Cristo. ¿Cómo se distingue? Es fácil. Depende de si la persona hace oración o no hace oración. Ahí es donde está el punto clave. El que hace oración es porque ha reconocido a Cristo como luz del mundo y lo ha aceptado en su vida. El que no hace oración es porque no ha aceptado a Cristo verdaderamente en el entorno de su vida. ¿Por qué esta aceptación y por qué este compromiso? Porque la relación con Dios es como las lámparas de aceite. Aquí tenemos lámparas de aceite en el altar. ¿Qué necesita una lámpara de aceite para permanecer encendida? Que se le esté poniendo aceite, que se le esté rellenando de aceite. Si tú no oras, te vacías de Dios y no hay manera de que tengas luz. Que no te des cuenta de las barbaridades que hagas, eso es otra cosa, porque no ves, porque no tienes luz, no tienes conciencia iluminada, pero de todos modos Dios te va a decir qué grado de culpa tienes en lo que hiciste o dejaste de hacer. Eso es cuando lleguemos nosotros delante de Él en el juicio. Entonces es fácil distinguir si alguien ha recibido a Jesús, si Jesús es luz de esa persona, solamente sabiendo si la persona ora o no ora. Y fíjense lo que dije, oración. No estoy hablando de rezar. Hay una diferencia. Voy a plantear la diferencia como yo la estoy viendo acerca de orar y rezar. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Quiénes son los que rezan? Que dicen que oran, pero en realidad están rezando. Son las personas que consiguen libros de oración, pero libros de oración que tienen palabras que no entienden, frases que no entienden, pero les dijeron que era una oración poderosa y la repiten y la repiten y la repiten. Si ustedes no saben lo que dicen, entonces no están diciendo nada. Ustedes tienen que entender qué es lo que están diciendo para que puedan ustedes transmitir una idea. Si no, no estás diciendo nada. Estarían como Cantinflas repitiendo y haciendo barullo sin decir absolutamente nada. No se puede. No se puede. Esas personas dicen que oran, no oran. Están rezando. Están rezando. Aquellos que repiten frases que no entienden, que no sienten. También rezan los que lo hacen con prisa. Hay personas que vienen aquí con prisa, vienen a misa con prisa, se quieren ir con prisa. Cuando rezan quieren terminar pronto. ¿Qué sucede cuando alguien reza de esta manera? La oración es el vínculo que nos comunica con Dios y Dios nos comunica lo que Él es. Entonces cuando la persona ora, recibe de lo que Dios es. La luz de Dios, la paz de Dios, la sabiduría de Dios. Pero si la persona no ora, no se puede llenar de Dios. Si no entiende lo que dice, ¿cómo se va a llenar de Dios? Si lleva prisa, ¿cómo se va a llenar de Dios? No se puede llenar de Dios. Las personas tienen que venir aquí dispuestos a gastar tiempo en Dios. Tienen que orar dispuestos a gastar tiempo en Dios. Más que gastar tiempo en Dios, sería ocupar el tiempo en Dios, que es para lo que hemos sido creados. Hay otros que dicen que oran, pero ¿cómo van a orar si se están cayendo de sueño? Y dicen, es que Dios entiende, voy a dejar mi rosario a la mitad, Dios entiende que estoy cansado. Sí, Dios entiende. Entiende que consumiste tus fuerzas en el mundo y no le dejaste nada para Él. Sí entiende Dios. Sí entiende verdaderamente el Señor. Por eso es que un rezo de esta manera no llega a Dios. No es lo que tú necesitas ni lo que Dios merece. Ni es lo que tú necesitas ni lo que Dios merece. Por eso hay que reservarle un tiempo para Dios. Ahorita más adelante vamos a ver cómo se debe de hacer eso de manera disciplinada. Hay otros que mientras están rezando,
critican, se empiezan a comparar con los que están a un lado, se empiezan a comparar, se parecen a aquel fariseo. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como esos publicanos pecadores. Te doy gracias porque yo no me porto así. Se parecen a ese que dice Jesús en la parábola, regresó a su casa sin estar justificado por Dios. Porque se la pasan criticando porque no hacen las cosas como ellos, porque no entienden como ellos. Pero no puedes rezar y criticar. No se puede. Decía un señor, llevaba a su hijo al templo, a la misa, y cuando todos los días iban, ¿verdad? Y cuando salieron le dice su hijo: papá, ¿te fijaste que el hijo del vecino se la pasó dormido en misa? Y le dice el papá: mi hijo, hubiera preferido que te lo hubieras pasado dormido en misa y no criticando. Porque no estuvo en misa, estuvo criticando. Si tú estás pensando en lo que está haciendo esta persona cuando estás rezando, ¿en quién estás pensando? ¿En Dios o en esa persona? En esa persona. Entonces no estás rezando, no estás orando, estás delante de Dios pensando y criticando los errores de esa persona. ¿Te puede llenar Dios? Imposible. El vínculo con Dios está roto. No se puede criticar mientras uno está rezando. No podemos dejar volar la imaginación mientras nosotros estamos haciendo oración. No se puede. Por eso estamos diciendo, eso se le llama rezar, no se le llama orar, porque no nos lleva directamente a Dios. Las distracciones pueden ser voluntarias y pueden ser involuntarias. Cuando hay una distracción involuntaria, no ofende a Dios. Pero cuando la distracción es voluntaria, porque me enfado, porque no quiero orar, porque no le quiero decir a Dios, suelto mi imaginación y no me importa, esa falta de interés en Dios sí lo ofende. Entonces, una distracción voluntaria sí ofende a Dios, una involuntaria no lo ofende. Pongo un ejemplo de esto. Aquel padrecito, ¿verdad?, que llegó el obispo en aquellos tiempos en los que no había carro, sino puro caballo. Y llega el obispo en su caballo a visitar al padre, y el padre estaba hablando en la misa en un sermón y dice a la gente: nadie se debe distraer ni un segundo cuando ora, porque si no la oración no vale. Entonces ya cuando salió de ahí el obispo aparte, con mucha prudencia, le dice: oye, eso es una equivocación, no puede ser. La mente, ya ven que San Agustín le llama la loca de la casa, de repente se dispara. Entonces la cosa es agarrarla, pero no puedes evitar distraerte. Dice: no, señor obispo, yo nunca me distraigo cuando oro. Dice el obispo: te voy a poner una prueba. Y traía un caballo blanco precioso el obispo, con una silla con incrustaciones de plata. Mira, te regalo mi caballo si puedes rezar delante de mí un Padre Nuestro sin distraerte. Y el padre: ¿de veras me regala un caballo blanco precioso? Sí, un Padre Nuestro que me diga sin que te distraigas, te ganas mi caballo. Y se prepara el padrecito para rezar el Padre Nuestro sin distraerse. Y empieza: Padre nuestro que estás en el cielo. Con todo y silla. A veces no tenemos disciplinada nuestra mente. Y cuando no tienes disciplinada la mente, es una locura querer orar. Se dispara por un lado, se dispara por el otro. Tenemos que hacer ejercicios, tenemos que ir educando nuestra mente para que pueda ir por donde nosotros queremos que vaya. Si no, de repente agarras el rosario con 2, 3 personas y ya se acabó y ni cuenta te diste. Porque todo eso que no te diste cuenta fue distracción. Todo eso son puros rosarios incompletos o rosarios mochos, porque no estamos. Se les va la misa en un ratito, se quedan pajareando, se quedan soñando, se quedan imaginando y se va la celebración en un ratito. Te pueden arrebatar las cosas si tú no tienes una disciplina mental cuando quieres hacer oración. Tienes que cultivarla, tienes que prepararla. Bueno, dijimos lo que es rezar. Ahora vamos a ver lo que es orar entonces. El que ora, fíjense bien, solo para estar con Dios. Depende mucho la intención con la que tú llegas delante de Dios. Señor, vengo a pedirte. No es lo mismo que vengo a estar contigo. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Cuando los papás, sus hijos se casan y su hijo solo lo visita cuando le va a pedir, va a llegar el día en que cuando llega su hijo le va a decir a su papá: a ver, dime, ¿qué necesitas ahora? Porque tú nomás vienes a verme cuando ocupas.
Es lo que Dios nos puede decir a nosotros, si nada más vamos a estar haciendo oración cuando tenemos una necesidad. Eso no es. La oración, la necesidad es bueno que nos lleve y tenemos como recurso a Dios. Pero la oración tiene que brotar de la intención de estar solo con Dios, para estar con Dios, solo para eso, para estar con Dios. El que ora solo para estar con Dios empieza a recibir la luz. Empieza a recibir la luz de la verdad, y se le van abriendo los ojos y va descubriendo verdades que antes estaban ocultas a su mirada, y se da cuenta de muchas cosas. ¿Cómo qué cosas? Se da cuenta de que nada es suyo. Todo lo que le rodea, todo lo que ama, nada es suyo. Todo lo tiene prestado y por un momento. De tal manera que eso que tiene ahorita y que dice suyo, un día lo va a tener que soltar. Por eso la persona, cuando es consciente de esto, es capaz de soltarlo todo para estar con Dios. Si todo lo va a perder y si todo lo tiene prestado y si todo es por un momento, entonces lo puede dejar a un lado para quedarse con aquel con el que sí va a estar toda la eternidad, Dios. Es con el único con el que vamos a estar toda la eternidad. Todo lo demás que nos rodea, todo lo demás, lo que es material, todo lo que es materia en cuanto a animales, cosas, plantas, todo eso va a dejar de existir. Esto no lo vamos a tener en el cielo. Esto lo tienes un ratito y después tiene que pasar, porque todo pasa, las cosas buenas, las cosas malas. ¿Estás sufriendo? Va a pasar tu sufrimiento. ¿Estás gozando? Va a pasar tu sufrimiento. ¿Para qué te aferras a las cosas? ¿Para qué te aferras a lo que no vas a poder detener para siempre? Lo que no vas a poder detener para siempre, ¿para qué te aferras? Mientras más te aferres, más te va a doler cuando lo tengas que soltar. Más te va a doler. Entonces, tenemos que aprender. Si nosotros pudiéramos soltar las cosas, nos podríamos quedar en silencio y a solas con Dios. Nos podríamos quedar en silencio y a solas. Llegaríamos a desear estar en silencio y a solas con Dios, que es la única realidad eterna, el Señor. Por eso la oración es sin prisa. La oración debe ser sin prisas, debe de estar bien programada, tiene que ser así. Cuando una persona está orando y puede sumergirse en Dios, es porque se ha desapegado de las cosas materiales. Entiende que las cosas ya no son suyas, por eso no tiene miedo de perder lo que se acaba. No tiene miedo de perder lo que le van a quitar porque no le pertenece. Y como suelta las cosas, tiene las manos libres para abrazar a Dios. Porque soltó todo, tiene las manos libres para abrazar a Dios. Ha reconocido el valor real, ha abierto los ojos a la verdad. Es como la abuela. Imagínense una abuela que llega a la nuera y le dice: suegra, le voy a encargar aquí a su nieto. 2 horas se lo voy a dejar aquí. Y la abuela agarra el nieto, lo abraza y dice: como quiero este niño. Y empieza a hacer planes. Mira, tú te vas a quedar conmigo y yo te voy a llevar a la escuela, yo te voy a ayudar y yo te voy a comprar cosas. Y va a estar 2 horas con ella. ¿Qué caso tiene que haga esto? ¿Qué es lo que va a provocar? Que el día que llegue, el momento que llegue su nuera, le va a despedazar el corazón. Tiene que saber utilizar ese momento. Porque si cuando llegue la mamá y le dice ella: no, yo me lo quiero quedar, la mamá le va a decir: es mi hijo, pero yo lo quiero mucho, pero es mi hijo, yo le puedo dar más que tú, es mi hijo, o me lo das por la buena o me lo das por la mala, porque es mi hijo, no es tu hijo. Pero ya me emocioné con él. Ese es tu problema, es mi hijo. Tenías que haber tomado en cuenta eso. Si la abuela, en cambio, quiere mucho a su hijo, pero jamás se le olvida que no es de ella, jamás se le olvida que va a venir su mamá y se lo va a llevar, entonces va a medir su corazón. Va a medir su corazón. Y el día que venga o el momento que venga la mamá por el hijo, le va a doler, pero lo puede entregar a ese hijo porque sabe que no es de ella. Eso sucede cuando una persona ora, recibe la luz que necesita para descubrir que no tiene nada propio. De nosotros, mis hijos, solamente es nuestra voluntad. Todo lo demás que tienes, quién sabe si lo tengas allá. De todas las personas con las que vives, ¿van a estar en el cielo? No es seguro.
Hay personas, a lo mejor quisiste mucho a tu viejo, a tu vieja, pero no van a estar juntos porque uno se va a condenar y el otro se va a salvar. Entonces, no vas a estar con todo lo que amas. Lo único que tienes seguro y para siempre es Dios. No lo desprecies, no lo desprecies. Tienes que aprender a llenarte de Él. Y estando con Él, porque quieres estar con Él, vas a ir recibiendo la luz que te ayude a entender el valor real de todas las cosas que te rodean. El que ora recibe esa sabiduría, recibe la sabiduría de Dios para distinguir entre lo propio y lo ajeno, entre lo que puedes retener y entre lo que no puedes retener. Puedes distinguirlo y eso te prepara para el momento de tu muerte. Eso te prepara para que no tengas una muerte violenta y no hagas una agonía larga aferrándote a las cosas que las vas a soltar porque las vas a soltar. Te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas, lo quieras o no lo quieras, vas a tener que soltarlo. Qué mejor tener la sabiduría de Dios que se te transmite a través de la oración, que se te transmite a través de la vida sacramental, para que tengas esa luz, esa sabiduría y puedas entender lo que te rodea. El que no ha recibido esta sabiduría que viene de la luz de Dios, se distingue en que no tiene tiempo para orar. Se le va el día y no alcanzó a orar. Quiere decir que no tiene luz. No tiene luz, no ha recibido la sabiduría de Dios, no entiende ni el tiempo, no entiende las responsabilidades mayores, no entiende para qué está en el mundo y entonces ocupa la vida en lo que le da su gana, no en lo que era necesario. Como el muchacho que va a la universidad y el tiempo de la universidad lo ocupa para jugar. Cuando llegues a 50 años vas a querer entrar a la universidad. Ya no vas a poder, el tiempo de la universidad es en ese momento. Así también, el tiempo para la voluntad de Dios es ahorita. El tiempo para la voluntad de Dios es ahorita, porque no sabemos cuánto tiempo de vida nos va a quedar. No lo sabemos. Entonces, el que ora va a descubrirlo con cierta facilidad. El que ora, el que no ora, no. Por eso les decía al principio, ¿cómo sabemos si alguien ha aceptado a Cristo verdaderamente en su corazón? Si hace oración. Si hace oración, porque ya la oración no es un compromiso, no es una obligación. Nunca van a oír que diga, hoy tengo que rezar. ¿Cuándo han oído que una mamá diga, hoy le tengo que dar de comer a mis hijos? Bueno, hay cada bicho raro en el mundo, ¿verdad? Que puede ser que haya por ahí algo así, pero no es lo común. Eso no es lo común. Así también, cuando una persona descubre esto en la oración, cambian las cosas absolutamente. Cambian las cosas. El que ha recibido la luz, ora para que la luz crezca. Porque una vez que Dios te ha tocado el corazón a través de tu oración, cuando Dios te toca el corazón, necesitas ya de Dios. No venir a pedirle, sino de Él. No de lo que Él te puede dar, sino de Él. Y entonces cuando el Señor empieza a hacer crecer su luz en nosotros, se siente la necesidad de que crezca esa luz. Quieres encenderla más, esa luz dentro de tu corazón. Quieres que vaya creciendo. Entonces ahí se distingue cuando una persona ya conoce a Jesús, ya lo ha recibido, ya lo ha aceptado. Por eso ora. La oración ya no es una obligación, es una necesidad. Ya no es tengo que orar, sino no he hecho mis oraciones y siento que me falta algo. No he hecho mi oración, siento que me siento incompleto, me falta algo. Yo tenía un amigo que era trailero y cuando pasaba por ciertos lugares que le gustaban en sus viajes en el tráiler, no se bajaba nunca a ver el lugar, sino apuntaba más o menos donde estaba y se iba por su esposa y con su esposa en el carro se iba para disfrutar de ese lugar. Nunca quiso disfrutar de algo él solo. Siempre quiso venir por su esposa y si iba a disfrutar de eso, iba a disfrutarlo con su esposa. Nosotros también tenemos que disfrutar todo con Dios. Todo con Dios. Claro que aquí hay un riesgo. Eso es un amor muy bonito el que él le tenía, pero es un amor también en riesgo,
Pónganlos ustedes a los dos juntos en una celebración eucarística, en una misa, y que él abrace a su esposa y se esté llenando de su esposa. Entonces ya no se puede llenar de Dios. Se está llenando de su esposa. Tienes que poder soltar todo. Lo que no vas a tener para siempre es por un ratito. El que no ha recibido la luz se nota porque no tiene tiempo para orar. El que ya recibió la luz de Cristo, ese ora para que la luz de Cristo crezca más. Y no para que crezcan las riquezas, no para que crezcan o para que se deje de sufrir. Esas cosas no se toman ni siquiera en cuenta. Cuando se ama, no. No, ya ven el refrán popular, el que donde dos se quieren mucho, con uno que coma basta. Eso nomás mientras empieza el matrimonio. Ya cuando hay hijos eso ya no sirve para nada. Pero cuando empieza el matrimonio, sí, de dos que se quieren mucho, con uno que coma basta. ¿Qué sucede cuando nos acercamos nosotros a Cristo? Vean el salto que el Señor provoca en nosotros. Es un salto enorme. Hoy vemos en el Evangelio, se acercan los apóstoles. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Lavando las redes porque eran pescadores, sacaban peces. Y el Señor les dice, dejen esas redes. Van a seguir siendo pescadores, pero ahora pescadores de hombres. Vean la dignidad, la diferencia de la dignidad entre pescar peces y pescar personas. Es una gran dignidad provocada por la cercanía con Dios, la cercanía con Jesús. Eso es lo que lo va provocando. Por eso es diferente, ¿verdad? Pero eso solamente cuando se le responde a Jesús. Y cuando Jesús le habla al joven rico, ve y vende lo que tienes, regálalo a los pobres y ven y sígueme. Y aquel muchacho dice, no, pues tengo muchas cosas, no quiso soltarlas, agachó la cabeza y se fue. ¿Ustedes creen que pudo sentir los gozos que llegaron a sentir los apóstoles con Jesús? ¿Ustedes creen que todo el dinero que tenía ese joven rico le ayudaron a sentir al menos la mitad de los gozos que disfrutaron los apóstoles? No. Y ahora, eso es en el tiempo de los apóstoles. Ahora, ahorita mismo, 2000 años después, ¿dónde están los apóstoles y dónde estará el joven rico? ¿Quién estará gozando de más? El que le responda a Dios a tiempo, el que reciba la luz y entienda lo que tiene que entender a tiempo, recibirá. El que no, habrá perdido su oportunidad, habrá perdido. Por eso, el que ora con el corazón, el que ya ha recibido la luz, es un instrumento de unidad, porque tiene la luz de Dios. Es un instrumento de unidad, es un instrumento de santificación para los que lo rodean, es un instrumento de amor. En cambio, el que no ora, ese es un instrumento de obscuridad, ese es un instrumento de división, es un instrumento de intrigas, es un instrumento de críticas. Y criticar y faltar todo esto, si vivimos así, significa que vivimos en la obscuridad. Tienes que revisar la manera como tú tratas a los que te rodean, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tu esposo, cómo tratas a tus hijos. Eso dice si tienes luz o estás en obscuridad. Eso es lo que dice tus obras, tus actos, no lo que tú pienses, sino lo que tú actúas. Eso es lo que va a ser tomado en cuenta. Y va a ser muy duro el día del juicio para las personas que no entendieron esto, porque les faltó oración, porque el que no ora no lo entiende. Pero si una persona no ora y porque no ora, se pone a criticar a todos los que lo rodean y se pone a decir, esta persona es mala, aquel hace esto, aquel hace el otro, y va corriendo con su comadre para decirle el chisme, ni sabes lo que acabo de ver, ni sabes lo que acaba de pasar. ¿Se imaginan? Cuando una persona critica, si tú criticas en el mundo a una sola persona, el día del juicio, cuando llegues, imagínate que llegas delante de Dios y le dices, Señor, mi vecina se la pasaba viendo películas feas. Y Dios te va a preguntar, ¿y a ti quién te puso de juez de tu vecina? Respóndele. Es que mi viejo era, ¿a ti quién te puso de juez de tu viejo? Es que mi suegra era, ¿a ti quién te puso de juez de tu suegra? ¿Quién te puso? Contéstale.
Señor, pero es que yo vi cuando... ¿Y quién te preguntó lo que viste? ¿Quién te preguntó? ¿No te preguntó Dios? Porque no le importa lo que viste. Lo que tú veas y lo que yo vea no influye en el juicio final. No influye para esa persona que nosotros vimos hacer el mal o hacer el bien. No influye lo que nosotros vimos, porque solo Dios conoce las intenciones. Si esa obra nació de la luz o nació de las tinieblas, de la oscuridad, eso solamente Dios lo puede saber. ¿A ti qué te importa? No es tu asunto. Si viene tu hijo y te dice, mira mamá, mi hermano estaba haciendo eso, agarra una tabla y pégale. Tú no tienes que decirme lo que voy a hacer. Tú no me tienes que decir lo que voy a hacer. Pero es que yo vi que, cállate, ya, vete. Ya sé lo que hizo, no me interesa lo que tú viste. Yo ya sé, ya emití un juicio. Y va a ser un juicio más justo, es lo que Dios va a hacer. Entonces todo lo que yo dije de los demás, todo lo que ustedes dijeron de los demás, es la pregunta que Dios nos va a hacer. ¿A ti quién te puso como juez? ¿Quién te dijo que tú eras el juez de tus hermanos? ¿Quién te pidió tu opinión? Nadie, cállatela entonces. Te la pidió otro que es igual que tú de mitotero. Más vale que no hables, porque cada vez que hables, esas palabras o te llenan de vergüenza cuando llegues al juicio, o si no las dijiste, te llenan de felicidad. Ay, qué bueno que me callé. Esas palabras te van a dar consuelo, las que no dijiste. Y todas las que se te hizo fácil decir porque tu pecho no era bodega, todas esas palabras van a ser para tu completa vergüenza. Cuando el Señor te pregunte, ¿quién te puso a ti como juez de tus hermanos? ¿Quién te puso como juez? Por eso es indispensable la oración. Ay de aquel que no ora. Hay muchísimos apóstoles ahorita en el mundo, pero hay muchos apóstoles del error. Hay muchos apóstoles. No estoy hablando fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Hombres y mujeres que se congregan en la Santa Misa los domingos, consagrados y no consagrados, que no tienen tiempo para orar. Y el que no ora traiciona a Dios. Todo el que no ora traiciona a Dios, se traiciona a sí mismo, traiciona lo que ama. Cuando Dios le diga al esposo, ¿por qué no respetaste a tu esposa? ¿Por qué no respetaste a tus hijos? ¿Por qué? Y a la esposa, ¿por qué no respetaste a tu esposo? ¿Por qué no respetaste por qué no respetaste? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir en el día del juicio? Es que no me di cuenta, es que no sabía, es que no oraste, rezaste, no hubo comunicación plena con Dios y no te pudo llenar de su luz, no te pudo comunicar la sabiduría. Y entonces actuaste solamente desde una lógica humana que no sirve para nada. Porque si nuestros pensamientos y nuestras decisiones, nuestra voluntad nos pudiera llevar a la felicidad, ustedes serían felices. Toda la vida han buscado ser felices y no lo son. Miren la cara que traen, porque la voluntad humana no alcanza para eso. Nosotros fuimos creados para estar bajo la voluntad divina, que es de la que recibimos toda clase de bienes. De allí es de donde nos vienen a nosotros. La ausencia de luz en el que no ora hace que no sepa distinguir entre el bien y el mal. Y está tan fuerte en este tiempo, mis hijos, fíjense hasta dónde llega la ceguera de los que no oran. Hay hombres que se paran delante del espejo y creen que ven a una mujer. Fíjense hasta dónde llega la ceguera. Mujeres que se paran delante del espejo y creen que están viendo a un hombre. ¿Cómo es posible que ni siquiera sean capaces de distinguirse a sí mismos? ¿Cómo pueden interpretar el mundo? ¿Cómo pueden interpretar lo que les rodea? No se pueden ver ni siquiera a sí mismos con la verdad que son, sino desde lo que quisieran ser, desde sus preferencias, como se le llama ahora. ¿Sí? Es la ceguera por la ausencia de oración. No se puede ni siquiera conocer a sí mismo. ¿Cómo saben ustedes cómo se llaman? Porque tu mamá te dijo. Que si tu mamá no te dice cómo te llamas, tú no sabrías cómo te llamas, porque tu mamá te dijo. ¿Quieres saber cómo eres? Dios te lo tiene que decir, porque Él es el que te creó. El que no conoce a Dios, el que no ora, no se conoce a sí mismo.
no puede conocerse a sí mismo, no ora. La ausencia de Dios hace que las personas se cieguen y no vean. Hay personas que creen, mamás que creen que pueden abortar y dicen es mi cuerpo, y además cuando todavía está en el vientre no es un ser humano. Ay, mis hijos, miren, me mandaron un correo de una niña, muchachita Milagro le pusieron. Esta muchachita, la mamá la abortó, porque así se dijo, la abortó cuando tenía 4 meses de embarazo. Ustedes saben que a los 7 meses todavía pueden vivir, pero a los 7 meses, esta tenía 4 meses de embarazo. Entonces era una bola de carne, una simple bola de carne. La agarran, la meten en una bolsa y lo tiran a la basura. Pasa toda la noche en la basura, esto allá por África. Pasa toda la noche en la basura. Al día siguiente, la abuela pasa y la bolsa se mueve. Entonces la abuela saca eso y ve un pedazo de carne, pero como era una mujer más cerca de Dios, ella dice, esto es mi nieta. O bueno, mi nieto, mi nieta, esto es mi sangre. No se veía más que una bola de carne, pero la percibe ella viva, se da cuenta que eso está vivo. Y entonces se la lleva, habla con los papás por supuesto, pero ella se presta para ayudar, vean, de tal manera que se la ponía en el cuerpo y ahí se quedaba y le ponían botellas de agua caliente para mantenerla a cierta temperatura, ese pedacito, y platica la abuela, de repente vi 2 rayitas que le salieron, y dice, y yo pensé, esos han de ser los ojos. Y sí, poco a poco se fueron formando los ojos, y luego de repente dice, le salieron como 2 hojitas. Y yo pensé, eso han de ser las orejas. Y efectivamente, eran las orejas. Y luego se le hace una raya más grande por acá. Y dice, eso va a ser la boca. Y efectivamente fue la boca. Y ahorita tiene 17 años la joven. Lo único que salió mal fue que hasta le iban a hacer una operación porque no podía caminar. Los que no oran no entienden, no alcanzan a percibir. Por eso muchos matan en el vientre. Por la ausencia de oración no son capaces de descubrir la vida que ya está palpitando en ese ser. No lo alcanzan a percibir, no lo alcanzan a ver. Por la ausencia de oración, si todos oráramos, mis hijos, el mundo sería diferente. Mucho, muy diferente. La falta de luz, la falta de oración nos puede poner contra Dios sin darnos cuenta. Eso es lo peor. Porque si nos diéramos cuenta, lo evitábamos. ¿Quién quiere ir contra Dios? Pues el que vaya contra Dios se estrella contra una piedra que lo despedaza. ¿Quién va a ir contra Dios? Nadie. Pero si no te das cuenta, puedes vivir contra Dios sin darte cuenta. Y ahorita hay muchos movimientos, muchas cosas en el mundo que están jalando en sentido contrario de la voluntad de Dios, que nos quieren llevar directamente contra Dios. Fíjense cómo Jesús, el primer milagro que realiza en el mundo, que lo hizo por la intercesión de su mamá en las bodas de Caná, el primer milagro cuando va a empezar toda su vida pública, los 3 años de vida pública, el primer milagro ¿cuál fue? En las bodas de Caná, cuando convirtió el agua en vino. ¿Y cuál fue el último milagro que Jesús hizo? Convertir el vino en sangre, su sangre. Eso fue lo que Jesús hizo. Pero ahorita hay muchos teólogos que no oran, estudian mucho, pero no oran. La información sin oración hace daño, porque es una interpretación humana. Aunque sea la verdad, interpretas de manera humana y te desvía de la verdad. Necesitas de la oración para que entiendas a Dios. Solo Dios se puede explicar a sí mismo. Y eso solamente sucede en la oración, en la intimidad con Dios. Dios le revela a su amigo quién es. Los demás se imaginan quién es. El que sabe quién es el que hace oración solamente. Por eso muchos teólogos ahora no descansan, fíjense hasta dónde está la ceguera por falta de oración. No digo que todos, algunos teólogos no quieren descansar hasta ver cumplido su deseo de ver convertido el vino del evangelio en agua simple. Y están quitando todos los milagros portentosos de Dios, dándoles explicaciones ridículas, absurdas, ¿verdad? Pero están convirtiendo el vino del evangelio en un agua corriente, incluso en un agua contaminada.
en un agua contaminada. Fíjense a dónde ha llegado el proceso de algunos y la influencia grande de algunos de estos teólogos que son doctores en quién sabe cuántas cosas, pero como no oran, no entienden la profundidad de lo que ellos mismos conocen. Y entonces, primero, lucharon para que el vino, vean, para que el vino se volviera a convertir en agua. Pero si ellos convierten el vino en agua, ya no pueden convertir el agua en sangre. Ya no pueden convertir el agua en sangre. Y ahora eso es lo que sucedió en la Eucaristía. Ahora resulta, fíjense más las cosas, ¿verdad? Mientras más se ore, más se va a comprender. Jesús en la última cena nos ofrece el sacrificio que Él va a tener, va a ofrecerse al Padre en el Calvario. Eso es lo que nos va a ofrecer. Entonces agarra el pan, lo consagra, lo convierte en su carne y dice: tomen y coman todos porque esto es mi cuerpo. Y luego agarra el cáliz que estaba lleno de vino y lo consagra, lo convierte en su sangre y dice: tomen y beban todos de él. Es una orden, no es una sugerencia. Pero ahorita unos teólogos dicen: no, miren, si alguien comulga el cuerpo de Cristo bajo la forma sacramental de pan, ya es una comunión completa. Entonces, si es una comunión completa, ¿para qué Jesús consagró el cáliz? Si ya en la carne iba a estar todo, entonces ¿para qué consagra el cáliz? Si esos teólogos hubieran estado en el tiempo de Jesús en la última cena, le hubieran dicho: ya con eso, Jesús, ya es suficiente. Lo que vas a hacer es inútil. ¿Ustedes creen que Dios hace cosas inútiles? ¿Ustedes creen que Jesús hubiera hecho una cosa inútil? No, mis hijos, es Dios. Nosotros somos los que hacemos cosas inútiles. Y Él ordenó. Es del mismo tono de la orden de tomen y coman, esto es mi cuerpo, de tomen y beban, esta es mi sangre. Pero como algunos teólogos dicen, ya es suficiente, entonces en muchos lugares van a encontrar que solo les dan a comulgar bajo una sola especie. Solamente les dan la carne de Cristo, ¿verdad?, bajo la forma sacramental de pan. Y el mandato de Cristo, fíjense cómo a veces la gente le cree más a los teólogos que a Dios. Le cree más a López Dóriga que a la Biblia. Cree más lo que se dice en las noticias que lo que se dice en la Biblia. Qué impresionante. ¿Y por qué es esto? La ausencia de oración, mis hijos. Solamente la ausencia de oración. Porque por eso decíamos al principio, es fácil distinguir quién tiene a Dios y lo conoce: el que ora. El que no tiene tiempo para orar es porque no conoce la verdad. Simplemente por eso. No conoce la verdad y no se siente atraído por la verdad, ni con la necesidad de hacer crecer en la verdad en su corazón. No siente la necesidad. ¿Sí? Cada persona tenemos que ir buscando esta verdad que el Señor nos ha revelado en su Hijo Jesucristo. Nosotros solo podemos ser uno en Dios en la medida que estemos llenos de luz. Porque si no tengo la luz de Cristo, puedo estar ofendiendo a Dios sin darme cuenta. Como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso no pensaba que le hacía un favor a Dios matando cristianos. Es lo que él pensaba, porque no entendía, hasta que Dios le reveló la verdad. Hasta que Dios se da a conocer, nosotros lo podemos conocer verdaderamente. Hasta que Dios mismo se da a conocer. Jesús es la luz y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a esa luz. Ya es tiempo, mis hijos, ya es tiempo de dejar la oscuridad del pecado. Ya es tiempo de disciplinarnos en la oración. Miren, Dios nos ha dado un cuerpo precioso en el sentido científico. Uno puede acostumbrar su cuerpo a todo. Si tú te acuestas todos los días a las 10 de la noche, todos los días a las 10 de la noche te va a dar sueño. Si tú comes todos los días a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde todos los días te va a dar hambre. Todo lo que tú vayas haciendo, si tú todos los días a las 10 de la mañana levantas pesas, a las 9:30 ya el cerebro lo tiene registrado y a las 9:30 le va a decir al cuerpo: vete preparando porque ahí vienen unas pesas, ya son 9:30. Vete preparando, y el cuerpo empieza a prepararse para cuando llegue el momento del ejercicio. Pero cuando nosotros oramos a la hora que nos da la gana, ¿cuándo se dispone el cerebro? ¿Cuándo el cerebro va a disponer el cuerpo para orar? Pues nunca. Porque la gente reza cuando le sobra tiempo, cuando tiene tiempo, cuando tiene... Si le dijera uno el cerebro al cuerpo: prepárate, ya van a ser las 10 de la noche y tienes que estar de rodillas media hora, vete preparando. ¿Se va preparando el cuerpo?
Se va preparando el cuerpo, pero si uno ora el tiempo que le da su gana y a la hora que le da su gana, ¿cuándo se dispone el cuerpo? Nunca. Nunca. Tenemos que disciplinarnos en la oración. Así como Dios le va a decir al esposo, no respetaste a tu esposa, también le va a decir, no respetaste mi tiempo. Lo que a mí me tocaba de tu vida, me lo robaste. Se lo diste a tus hijos, se lo diste a tu esposo, se lo diste a tu esposa, se lo diste a tus amigos, se lo diste al trabajo, era mío. Y tú se lo diste a alguien más. No fuiste responsable conmigo. A ver, ahora, ¿qué vamos a responder? Si Dios nos va a decir eso, ¿qué vamos a responder al final? Tenemos que tener cuidado y tenemos que disciplinar nuestra oración. Eso es lo que los invito a que trabajemos en esta semana. Primero, revisen, rezan o hacen oración. ¿Qué hacen? Revisen. ¿Qué tal si nada más rezan y por eso nunca se van a llenar de Dios? ¿Rezan o hacen oración? ¿Qué es lo que están haciendo? Primero. Segundo, ¿le respetas el tiempo a Dios? ¿Le has dado a Dios un tiempo? Porque respetamos lo que mucho queremos, eso sí lo respetamos. Si a mí alguien me dice que me va a regalar un carro, grande como yo siempre lo había querido y me dice, te espero a las 10 de la mañana para tomarnos un café. ¿Ustedes creen que voy a llegar a las 11? No, pues si me interesa. Yo tengo que llegar antes para que no se me vaya a hacer tarde. Capaz que aquel dan las 10:05 y piense no va a llegar y se va. Me quedo sin carro. Si Dios es el que te va a dar la vida eterna, ¿cómo llegamos tarde? ¿Cómo es posible que lleguemos tarde los domingos? ¿Cómo es posible que lleguemos tarde a nuestras oraciones? Es la vida eterna. Es la luz, es lo que te va a ayudar a entender tu propia vida, a entender a tu familia, a entender el sufrimiento, a entender todo lo que te rodea y entender qué es lo que Dios quiere que tú hagas en esas circunstancias. Si no lo entiendes, estás frito. Estás perdido en tu vida. Por mucho que logres y por mucho que ganes, estarías perdido. Revisen si han respetado el tiempo de Dios, si le han programado a Dios su tiempo y se lo respetan. Tal vez habrá que apagar el celular, tal vez habrá que ver, algo tenemos que hacer para que podamos estar solos con Dios. Aunque estemos en grupo, llega un momento en la oración grupal en la que el Espíritu se suelta en Dios y queda de una manera personal la relación con Dios. Revisen eso, revisa la manera como tratas a los que te rodean. Si tus palabras son ofensivas, si tus palabras denigran a la persona, si tus palabras, ¿cómo son tus palabras en tu trabajo, en tu casa, en tu escuela? ¿Son luz que sale para los demás o es porquería de obscuridad como la que sale de todos lados del mundo? ¿Qué sale de ti, de tu corazón, de tu boca, cuando estás en tu taller, cuando estás en la escuela, cuando estás en el mercado? ¿Qué sale de ti? Revisen. ¿Qué tal si ustedes dicen, yo estoy bien, voy a misa, me confieso, comulgo, rezo, pero vivan en una obscuridad terrible, lejos de Dios y demasiado apegados a las cosas del mundo? Por eso es que hay sacerdotes en el infierno, mis hijos. Por eso es que hay sacerdotes en el infierno. Revisen qué es lo que ustedes reflejan, luz o la oscuridad. Le pedimos a Dios, Padre, las gracias que necesitamos, porque encontrarse uno con la verdad no siempre es fácil, no siempre es agradable. Por eso que el Señor nos conceda la gracia de no defendernos de la verdad cuando Él nos la quiera presentar. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.